Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos y a cada uno que nos están viendo, familia, amigos y hermanos de la iglesia y todos aquellos que no nos conocen. Yo soy Andrea. Y yo, Marcos. En esta ocasión queremos hablar de un tema al respecto que son dirigidos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace sentir, ¿verdad? Y literalmente Dios nos guía, nos redirecciona en temas que consideramos importantes de acuerdo a su palabra. Bueno, todos los temas son importantes de la palabra de Dios, ¿verdad? Queremos empezar con una pequeña oración, si me acompañan. Gracias, Padre amado Señor, por este momento, Padre. Gracias, Señor, por impartir tu palabra, Señor, como está escrito, Señor. Que hablar de tu palabra, Padre, a todo el mundo, Señor amado. Gracias, Señor, ábrenos la mente, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Padre, para recibir, Señor, esta palabra, Padre, para edificación en nuestras vidas, Señor, y sea tu propósito, Señor, en nosotros, Padre. Bendice a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven, Señor. Bendice, Padre Santo, en sus vidas, Señor, y seas tú obrando en cada uno de ellos, así como nosotros. Te damos gloria y honra a ti, Señor Jesús. Amén y amén. En este día, en esta ocasión, el tema de hoy se llama ¿cómo debe ser un verdadero seguidor de Cristo? O cómo sería un verdadero cristiano, ¿verdad? Hoy en día el evangelio se ha diluido bastante, se ha hecho un evangelio práctico y fácil, ¿verdad? Se ha estado diluyendo en el transcurso del tiempo lo que es prácticamente el punto principal del evangelio. Y es como queriendo hacer algo fácil, que es muchas personas están buscando de Dios en estos tiempos. Muchas personas han querido acercar a Dios, han querido buscar de Él. Y el aceptar a Dios en nuestro corazón, el aceptarlo en nuestro corazón para ser salvos es el paso, pero para verdaderamente tener una transformación y verdaderamente ser llamados cristianos o seguidores de Cristo conllevan ya bastantes otras cosas, otros pasos a seguir. Entonces, no cualquiera puede llamarse cristiano en cierta manera o un seguidor de Cristo. A ver, lo que tenemos que hacer en la Biblia es el mejor manual que podemos seguir. Muchas veces, muchas personas solamente se hacen llamar cristianos al pensar que con ir a la iglesia o sentarse en la banca ya son verdaderos seguidores de Cristo, lo cual pues en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, incluso vámonos desde el Antiguo Testamento, siempre estuvieron hablando de la palabra de Dios, siempre hablaban a la gente, los profetas, los apóstoles, siempre hablaban sobre Dios, pero mucha gente solamente buscaba, pues a veces sentirse bien, o al seguirlos nada más sin hacer obras o hacer otra cosa pensaban que ya realmente eran seguidores. En ese entonces, en el Antiguo Testamento de Dios, en la actualidad, seguidores de Cristo, lo cual nos conlleva a que realmente tenemos que buscarle y hacer realmente lo que Él nos pidió, que dijo, predicar el Evangelio, hacer lo que Él hacía. Entonces, no somos perfectos como Él, claro que no, pero tenemos que hacer lo mejor que podamos. Sí, hay, hay personas, como dice Mateo 15:8, dice, hay personas que honran de labios al Señor, pero su corazón está lejos de Él, ¿verdad? Y que hay personas que profesan conocer a Dios, pero le niegan con sus hechos. Eso significa que hay personas que se hacen decir, bueno, yo soy cristiana, pero en realidad con sus propios hechos hablan de diferente forma, de diferente manera. Un ejemplo, alguien que, por ejemplo, se hace decir cristiana, va a estar yendo, asistiendo a la iglesia, pero en la iglesia es una persona y fuera es otra.
continúa diciendo groserías, tomando, bailando. tomando, yéndose a bailes, teniendo otras, Perdón. teniendo otras comportamientos bastante diferentes a lo que verdaderamente está en la palabra, ¿verdad? Hay características, ¿verdad? Hay características que definen bastante a lo que es un verdadero seguidor de Cristo. Amén. Características en las que hacen lo que es una característica, realmente son cosas que hacen una diferencia a lo que es un verdadero cristiano, alguien que verdaderamente sigue a Cristo de corazón y que verdaderamente quiere una transformación. Una persona que quiere una verdadera transformación es alguien que permite moldearse, que Jesucristo lo moldee, y para eso es un proceso y es un seguimiento. Y un seguimiento es seguir verdaderamente los estatutos que dice la Biblia y lo que la palabra de Dios dejó. Claro, no nada más es seguir o buscar más bien de Dios, de Jesucristo, por beneficio propio. Como estaba diciendo mi esposa, dice, hay personas que solamente van a la iglesia, pero afuera son otras. Ahora sí que eso se llama hipocresía. No nada más en la iglesia, en otros asuntos afuera de la iglesia también. Pero vemos que mucha gente asiste a la iglesia para buscar, ¿qué? Beneficio propio. Que dicen, no, pues voy a la iglesia y me vayan a ayudar con dinero. Voy a la iglesia, me ayudan con esto, con lo otro, para beneficio. Vámonos, no les voy a leer todo el versículo, pero si pueden leerlo en sus casas, en Juan 6 del 1 al 27. Está hablando de cuando Jesús alimentó a las 5,000 personas, dice 5,000 hombres, porque en ese entonces no se contó mujeres ni niños, pero pues en hombre eran 5,000. Jesús multiplicó el pan con los peces, ya sabemos lo que pasó, pero muchos de todos ellos, se los voy a hacer en conclusión, solamente quedaron 120 que realmente le buscaban. Estamos hablando, alimentó a 5,000. Las cuentas son claras, nada más son 120 los que realmente le buscaban. O sea, los demás nada más lo buscaban, ¿por qué? Por beneficio, porque les daba algo que necesitaban, que les convenía, no porque realmente lo hacían de corazón. Así es, en uno de los frases, bueno, en uno de los versículos que mencionó, cuando Jesús explicó a sus discípulos lo que implicaba seguirlo, lo hizo con las siguientes palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En Mateo 16:24 podemos encontrar ese versículo. Y una de las características que marca a un verdadero seguidor de Jesús es negarse a sí mismo. El negarse a sí mismo es, por decirlo, es menguar, ¿verdad? Es negar nuestros propios deseos, nuestros propios gustos que incluso no le agradan a Dios. Son cosas, o sea, para empezar, eso no es nada fácil. Negarse a sí mismo es negarse hasta nuestros propios sueños y nuestros propios anhelos, porque son anhelos que a veces no son acorde a Dios y son cosas que a veces a Dios no quiere, no está trazado en su plan, en su propósito para nosotros en nuestra vida. Como por ejemplo hay en redes sociales y en esta era de egocéntrica, de ámate a ti mismo, dice, ámate a ti mismo, sigue tus propios sueños, busca el placer, la felicidad. Eso conlleva a ser el punto céntrico uno mismo, nosotros mismos. Dice, la verdadera,
principal, es uno de los principales eh, características que marcan para un verdadero cristiano es el negarse a sí mismo. A veces eso lleva bastante dolor, conlleva sacrificios y conlleva bastante, por decirlo así, carácter, en ese sentido, responsabilidad. Bueno, conllevan muchas cosas que el negarse a sí mismo para seguir a Dios son cosas que verdaderamente hacen también una transformación genuina para ser un verdadero seguidor a Cristo, ¿verdad? Bueno, en realidad muchas veces no nos gusta, más bien no nos gusta como humanos, como carne, no nos gusta seguir lo que Dios quiere para nosotros realmente. A la hora de que Dios prácticamente nos prohíbe. Dice, todo le es lícito, pero no todo les conviene. ¿Qué quiere decir? Dios nos permite hacer la cosa, pero no todos son beneficios para nosotros. Pero nosotros, al querer a fuerza hacer lo que queremos, es lo que ya cuando no nos gusta la palabra de Dios. Como dice ahorita, estamos en la época de ámate, no necesitas que nadie te ame, con que tú te sientas bien, ¿qué importa si el mundo no? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que con Dios, con Jesús en nuestro corazón, todo conlleva a Dios, todo conlleva a Jesús. O sea, necesitamos tenerlo realmente a Él en todo. Así Él nos va a dar lo que necesitamos. Como ya se ha hablado anteriormente, el camino de Dios no es un lecho de rositas, no. Pero en realidad es algo mejor que no estar con Él. ¿Por qué? Porque toda la fuerza, toda la felicidad, Él nos las da. Tal vez no como la queremos, pero es algo que Él sabe que a nosotros sí nos conviene, pero por parte de Él mismo. Bueno, verdaderamente el que está comprometido con Dios, con seguir a Jesús, dice, no busca su propio placer, sino que se desprecia a sí mismo y comprende que el llamado del Señor es mucho más alto y sublime que las cosas de este mundo. Son personas con una lealtad definitiva al Señor y eso conlleva, como ya lo había dicho, no es algo sencillo, es una lucha diaria, una lucha constante de carne y espíritu en sí, en uno mismo también, ¿verdad? Otra de las cosas, otra característica importante también que es llevar, como dice, nosotros llevamos una cruz, ¿verdad? Dice, como dice en segunda de Timoteo, permítame, dice en segunda de Timoteo 3:12, dice, no la tengo, permítame. Perdón, era segunda de Timoteo 3:12 que dice... Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así es, antes, bueno, mismo Jesucristo lo vivió, ¿verdad? Fue literalmente crucificado por ser santo, por ser mismo el verbo, la palabra de Dios en persona, ¿verdad? Ser el mismo Dios pisando y diciendo las palabras de Dios dirigidas a las personas que no aceptaban lo que Él decía, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas es nosotros los seguidores de Jesucristo llevamos un sufrimiento, ¿verdad? Conlleva vergüenza que las personas por
por por seguirlo a Él, ¿verdad? Pagamos también un precio, ¿verdad? El desprecio de otras personas por nuestra vida de creyentes, ¿verdad? Que nosotros queremos tener esa vida virtuosa con Dios. Y respecto a con respecto a nuestra vida piadosa, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo 6, 15, 63. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera todo al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, vemos que aquí cuando Jesús le hablaba de la palabra a la gente, ya a la gente no le gustaba. Por eso es que la gente se iba. Solamente buscaban que los alimentaran, buscaban beneficiarse, buscaban los milagros, pero no buscaban quedarse ahí para aprender de la palabra y hablar de la palabra. Entonces buscaban un beneficio propio. Es lo que está pasando en estos tiempos en la iglesia. Vemos que hay se está predicando de diferentes tipos de evangelios. Así es. Como en nuestros días, dice, se predica el falso evangelio de la prosperidad. Según estos días, el sufrimiento y la vergüenza ante el mundo no es algo a lo que los verdaderos hijos de Dios puedan ser expuestos. Se toman escrituras del Antiguo Testamento fuera de contexto para justificar que los creyentes viven siempre victoriosos respecto a sus finanzas, su salud y todo lo material. Esto ha creado una idea falsa de lo que implica seguir a Jesús, pero Él dice que la cruz es lo que corresponde a sus verdaderos seguidores, y eso significa que los cristianos genuinos sufrirán la vergüenza y persecución del mundo por su vida piadosa, como ya lo había comentado antes. Por eso dice, es por eso que en la Biblia dice que somos bienaventurados cuando sufrimos por causa de Cristo, en Mateo 5, 10, 12. Y nos garantiza que todos los que quieran vivir para la gloria de Dios han de experimentar persecución y sufrimiento, en 2 Timoteo 3:12, como ya lo habíamos también hablado. Entonces los seguidores verdaderos siguen al Señor a pesar del sufrimiento que esto pueda traerles. Y esto no es nada a lo que se parece al cristianismo de hoy en día. Como en muchas iglesias, y hay muchos pastores, e incluso es el evangelio de la prosperidad, como muchos han dicho, que estando con Dios, nosotros hasta incluso, o sea, no es llamado uno a ser rico, millonario. Dios suple nuestras necesidades, es verdad, Dios suple, pero no somos llamados a realmente ser millonarios y ricos, como el evangelio de la prosperidad lo dice, ¿verdad? Lo hace ver, exactamente. Como estábamos leyendo, dice: cuando se trata de verdaderos seguidores de Cristo, la lista de las iglesias no dan una imagen precisa. Los falsos evangelios que prometen una vida mejor atraen a quienes buscan los beneficios de Cristo, pero permanecen indiferentes a Él. Los verdaderos de Cristo se parecen más a Simón Pedro. Si pueden leer Juan 6:68, ahí es cuando el Señor les preguntó si también quieren irse. Su respuesta fue: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, ¿qué estaban diciendo ahí? Que ellos no se iban
porque ellos querían la palabra, querían la vida eterna, querían estar con Él, no importando fuese lo que fuese, aún sabiendo que iban a ser perseguidos a causa de la palabra, sabiendo muchas cosas, ellos se quedaron ahí, fueron fieles. Así es. Otra característica bastante también importante es morir en sí mismo. El morir en sí mismo, ¿en qué conlleva? Hace tiempo vi en Facebook que decía, la felicidad es el fin último de la existencia humana. Y es decir, o sea, debemos vivir enfocados en el placer. Y que eso dice, lo que importa es vivir y disfrutar, decimos todos. Pero la realidad de las cosas, el Señor no nos llama, nos llama a una dirección contraria a lo que es. Él nos llama a morir, a morir. Dice, morir, ¿qué es lo que es morir? Morir en sí mismo, morir en nuestra carne, morir nuestra carne, ¿verdad? Dice, menguar para que Él crezca, ¿verdad? Dice, nosotros vivimos centrados en nosotros mismos para nuestros deseos y placer. El Señor nos llama a morir a esa forma de vida y a empezar a vivir centrados en Él, para sus deseos y su gloria. Nos llama a vivir nos llama a no vivir de manera egoísta y rebelde, sino a vivir una vida que le honre, una vida sin concesiones, una vida de fidelidad a su reino. El apóstol Pablo nos dice, el apóstol Pablo nos llama a considerarnos muertos al pecado, pero vivos para el Señor. En Romanos 6:11 ahora nuestra vida no debe girar en torno a nosotros y nuestro pecado, sino en torno al Señor y la santidad. Esa es la única manera de vivir verdaderamente. Mientras no lo hagamos, estamos muertos en vida. Y esto es algo que verdaderamente como cristianos hace de bastante hincapié en eso, morir en nosotros mismos, dice. Si mientras no moramos en nosotros mismos, nos llaman, dice, que estamos muertos en vida. Eso son otras de las características que conllevan un bastante esfuerzo también, responsabilidad en ser seguidor de Cristo, y eso es se considera un verdadero seguidor de Cristo, ¿verdad? Amén. Así es. Pues los invitamos a verdaderamente llamarnos cristianos, a verdaderamente seguir a Cristo, tener esa convicción en Él y nosotros transformar la vida de acuerdo a lo que Él quiere Amén. para nosotros, ¿verdad? Sí, amén. Pues bueno, le invitamos, vamos a hacer una oración. Aquel que no tenga a Jesucristo en su corazón, vamos a hacer una pequeña oración para que lo acepte. Busquen una iglesia, un lugar donde les den alimento espiritual, que es la palabra, para llegar a Cristo en arrepentimiento y fe, para perdón de los pecados y comenzar a verdaderamente seguirlo, ¿verdad? Amén. Pues bueno, Padre Santo, Señor, estamos Gracias, en ti en Señor, este amado momento, Padre. Padre, para agradecerte, Padre, por esta palabra que nos has dado. Esperamos haya sido edificación, Señor, para las personas que lo están viendo. Aquellos que no te tienen en su corazón, Señor, que ellos te acepten, Padre, como su Señor y Salvador. Repítate después de mí, Padre Santo, en este momento estamos ante ti, entregando nuestras vidas a ti, entregando nuestras familias a ti, Señor. Que tú seas con nosotros, que tú estés habitando con nosotros día, tarde, noche, que tú seas nuestro todo, Padre. Queremos aceptarte como nuestro Señor y único Salvador, y queremos seguir tus normas y estatutos como tú quieres, y ser esos fieles seguidores tuyos. En tu nombre, Señor. Amén. Amén, amén. Bendiciones a todos y nos vemos para
el siguiente video. Amén. Amén.